Soy Salvador Jaramillo Ayala, soy de la Ciudad de México. Yo nací en Tizapán, en San Ángel, en 1964. Y ahí con eso ya saben mi edad. Voy a contarles un poco de mis inicios, porque yo fui un artesano antes que ser escultor. Vendía alcancías en los mercados del Distrito Federal. Empecé vendiendo alcancías en Michoacán, porque mis papás son de Michoacán. Entonces se elaboraban alcancías y las llevábamos a las ferias en los pueblos de Michoacán y Jalisco. Entonces nos trasladábamos cajas de huevo y de cartón, y ahí las acomodábamos y recorría yo los mercados vendiendo de muy chiquito las piezas. Algunas las diseñaba yo y mi papá las decoraba. Entonces de ahí me trajo mi papá a estudiar aquí al Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y aquí hice yo mis estudios, desde primaria hasta la universidad. Terminé toda mi carrera aquí, hasta la Esmeralda, que yo estudié en la Esmeralda, los 5 años de escuela. Y así es como yo me inicié en el arte, porque mis tíos, Felipe Castañeda, Víctor Hugo e Ignacio, son escultores reconocidos mundialmente, y yo empecé a trabajar con ellos, y mi papá a su vez con ellos. Entonces dio que al tiempo me llamó la atención que de una piedra podría sacarse una figura, ¿no? Entonces yo vivía con ese anhelo de querer tallar el mármol. En aquellos años el recinto, cantera, chiluca, chaltocan, todo ese tipo de piedras, ónix, muy bonitas piedras. Entonces yo empecé a seguir a mi papá a los talleres y se dio que pues, me gustó y me empezaron a dar trabajo. Entonces yo nada más hacía el plinto de las piezas. El plinto es emparejar la base de las esculturas antes de elaborarse. Entonces de ahí salió que pues yo quería profundizarme más en el arte. Yo quería conocer a fondo cómo era la estructura del arte, no nada más como una figura decorativa, sino con fundamentos específicos en el contexto de la obra, ¿no? Entonces me fui a trabajar con el maestro Francisco Zúñiga. Entonces empecé a elaborar, era uno de los artistas ya más reconocidos en ese momento. Y tuve la suerte que me dio trabajo. Entonces empecé a elaborarle una que otra escultura en diferentes materiales. Entonces me empezó a enseñar el modelado de la escultura. Por eso es que me gusta tanto la mujer indígena, porque él es uno de los íconos de lo prehispánico en México y de la mujer indígena, ¿no? Entonces yo me metí de lleno a estudiar la anatomía de la escultura y poco a poco se me fue dando. Entonces tuve que entrar a la Esmeralda para aprender la composición armónica del movimiento plástico. Entonces ya estando en la Esmeralda conocí un maestro magnífico y muy reconocido también, Rafael Guerrero. Entonces él me sacó de la Esmeralda para llevarme a su estudio, porque me decía que yo tenía capacidad para algo más. Pensaba yo que exageraba, ¿no? Pero el gusto que yo tenía por la escultura me llevó a su taller. Entonces trabajaba a su vez con Francisco Zúñiga y con mi tío y con mi papá. Y a su vez con Rafael Guerrero. Entonces con él, como era maestro de la Esmeralda, yo estaba en su estudio y de ahí nos trasladamos a la academia. Y ahí se fue dando que ya empecé a conocer el concepto del arte, realmente lo que es, ¿no? Como fundamento principal, que es el movimiento, el claroscuro, ritmos armónicos, todo eso que muchos escultores en la actualidad no entienden o lo tienen mal entendido. Simplifican mucho la obra, entonces el modelado es pobre en una manera de decirlo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, mi obra se siente el desnudo debajo, aunque estén los paños encima. Entonces yo trabajo primero completamente el desnudo y después las visto las esculturas. Así es como se me fue dando el camino del arte. Entonces ya me empezaron a buscar otros artistas y yo todavía no hacía lo mío, pero sí le trabajaba a muchos más artistas. Fidencio Castillo me buscó también. Algunas cosas que le hice a Juan Soriano, pero nada más en fundición. Entonces empecé a recorrer el camino y empecé a meter una que otra pieza en galería. Entonces cuando yo llegué a la primera galería en Mirachi, en el centro, allí en Génova, que ahora ya no existe, don Enrique, pues me botó así de fácil. Me dijo, ¿sabes qué? Tus piezas están bien, pero tienen caras de changuito.
Sí, lo digo tal como sucedió en el recorrido de mi camino como artista plástico, ¿no? Entonces me dijo, un día vienes, unos 7 años y voy a exhibir todo por aquí. Y tenía razón. Regresé a los 7, 8 años y por desgracia él ya había fallecido. Entonces estaba Silvia, su hija, y cuando vio mi obra, se quedó con ella y hasta la fecha, ya murió también ella, pero ahora sigo vendiendo yo mi obra con Mizrachi. Entonces ese camino fue sinuoso, de alguna manera decirlo, porque muchas veces quería dejar esto para seguir en otra cosa. Entonces yo soy un adorador de lo prehispánico, los mayas, los aztecas. Entonces yo quería llegar a elaborar cosas que ellos nos dejaron como legado, principalmente la talla, ¿no? Porque ellos fueron creadores extraordinarios de piezas en piedra. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso y además las costumbres y tradiciones que tenemos como legado de ellos. Entonces no podía yo pasar desapercibido nuestras costumbres y nuestro legado como indígenas que somos, porque vinieron otras tendencias, pero lo mío no lo puedo dejar. Es una base fundamental en lo que yo hago como arte, ¿no? Llegamos a ese plano de Milpalta porque yo tenía mi fundición en Iztapalapa, entonces llegó el momento en que yo tenía que trasladarme a otro sitio. Conseguí unos terrenos por acá y me traje a mi familia y yo me instalé aquí. Entonces estaba muy solo toda esta parte. Entonces yo empecé a hacer mi taller de fundición aquí. Entonces pasaron los años y me contactó el gobierno central para hacer un bulevar en Milpalta. En ese momento que me tocaba a mí estaba un delegado y pensaban que la cosa era por él, y no. A mí me buscó el gobierno central. Tuvo la suerte de que estuvo él como delegado en ese momento, y gran amigo mío también, José Luis Cabrera. Entonces se dio que para la zona y los motivos que hay aquí en Milpalta, y más que doña Luz Jiménez, que fue la modelo de Diego Rivera en sus murales más importantes, era nativa de aquí. Y para mí mejor que haya sido indígena, ¿no? Una nahuablante impresionante y maestra del náhuatl en la Esmeralda. Y era una mujer que se trasladaba de Milpalta a pie hasta Coyoacán, donde posaba para grandes artistas como Tina Modotti, Fernando Leal, todo ese tipo de artistas que también hacían indigenismo, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí y me dijeron que había una propuesta y una licitación por varios artistas, pues fui elegido porque para el rumbo mi obra quedaba perfecto. Entonces me pidieron una doncella del amaranto, me pidieron un sembrador, un nahual, la dualidad que es el camino hacia Mixqui. Entonces pasando de Tecomit está el Huillitlahuili, que en su momento hizo lo que hizo Zapata para los de Morelos, ¿no? Entonces se fue acorde con el lugar, la obra que yo coloqué. Entonces se hace la obra monumental de doña Luz Jiménez, que pensaban que era otra persona. Entonces cuando yo les expliqué que era una mujer nativa de aquí y que estaba en los murales de Diego Rivera, y que Diego Rivera llegó a estar acá en Sojacal, entonces ya tomaron otro aspecto, porque a mí no me querían en Milpalta porque no era nativo de aquí. Siempre la gente tiene sus preferencias, ¿no? Entonces ya se hicieron varias esculturas, se hicieron 13 piezas a lo largo del bulevar, terminando con Emiliano Zapata, como es el vigía hacia San Pedro Tocpan. Entonces se elaboraron todas esas piezas y afortunadamente tengo una galería al aire libre aquí. Aquí en Tecomán les dicen nahuales y ya hay hasta aventura por ahí de que se baja y no sé. Pero pues, es parte de lo que es lo popular y la gente los quiere, y eso a mí me engrandece, ¿no? Entonces yo puse esas piezas y hay una probabilidad que se hagan más. La realización de las piezas duró desde la creación de cada una de las maquetas hasta la culminación de la obra, 2 años. Fue una labor titánica porque inclusive me tuve que acondicionar una recámara aquí para quedarme y dormir un rato y seguirle. Porque cuando se firma un contrato con el gobierno, cumples porque cumples, ¿no? Entonces fue muy bonito y además que la gente no me aceptaba, tuve que hacer que intervinieran en mi obra. Los traje y en una de las maquetas ellos
participaron de alguna manera, decir, en vez de chongo ponle trenzas, y yo les decía, ayúdame a hacer las trenzas, y los puse a participar. Entonces me los fui ganando de alguna manera, ¿no? Y la gente me aceptó ya como su escultor de aquí de la zona y participaron en todo el trabajo. Entonces yo les agradezco mucho a ellos porque al final me vinieron a hacer un homenaje en náhuatl y no me lo tradujeron al español, porque pues yo de náhuatl más de lo que escribo, de lo que copio, ¿no? Pero sí fue algo muy bonito y muy agradecido con mi palta. Y aquí estoy, ya soy hijo de ellos.